bendiga. Este es el Ministerio Jesucristo, la Piedra Viva. Este que le habla es el evangelista Elías Álvarez. Y conmigo me acompaña la pastora Arlene Meléndez. Dios les bendiga a todos. Gloria al Señor. En esta hora vamos a estar hablando acerca del tema de la oración. Queremos tocar este tema porque en muchas iglesias se ora, en muchas iglesias se busca del Señor, pero hay algo bien peculiar en los cultos de oración en las iglesias, y que casi nadie va al culto de oración. Y una de las cosas es porque, y lo digo yo, soy hijo de pastor y he estado toda mi vida en la iglesia, la gente no cree que la oración es efectiva. ¿Por qué? ¿Será que no han entendido el poder que tiene la oración? ¿No han entendido la profundidad que hay en la oración? Por lo menos aquí, que estamos en una iglesia naciente, gracias a Elías que está con nosotros, una de las cosas que le hemos hecho hincapié es que antes de cada culto nosotros oramos 1 hora. Y recuerdo que en una de las ocasiones estuvimos ahí orando con intensidad, buscando la presencia del Señor, y de momento se acabó el tiempo. Y yo dije, pero si lo que pasaron fueron como 10 minutos. Pero uno como que se elevó, se transportó, uno en ese proceso de entregarse al Señor, de fluir en el Espíritu, pues como que el tiempo, nuestro tiempo, ¿verdad? Como que pasó a un segundo plano y nos dejamos, nos fuimos con el Señor, como quien dice. Así que es bien importante, no solo para nosotros como iglesia, Casa Emanuel, que estamos ahora junto con Elías en el ministerio, sino también para las personas que nos están escuchando, el poder que tiene la oración, cuando es eficaz, que vamos a estar hablando de eso más adelante, y cuando se une un pueblo, porque no solamente es orar como individuo, que eso está espectacular, pero cuando lo hacemos en conjunto, ocurren unas cosas que no ocurren cuando estamos solos. Así que más adelante vamos a estar hablando de eso. Entonces, vamos a definir lo que es la oración. La oración es hablar con Dios. Ahora, uno de los problemas acerca de esta definición es que la palabra hablar para diferentes personas significa diferentes cosas. Por ejemplo, yo estoy hablando y alguien está hablando, yo le pregunto, ella me contesta y estamos teniendo una conversación, pero hay personas que le gusta hablar de tal manera que la otra persona no le dan espacio para responder. Por ejemplo, vamos a usar este ejemplo, lo voy a hacer con Arlene. Yo te voy a empezar a hablar y te voy a preguntar, y entonces cuando tú tratas de contestarme, pero yo no te voy a dejar hablar. ¿Ok? Vamos a hacer esa dinámica para que la gente vea lo que viene siendo hablar en forma de monólogo. O sea, yo solamente hablo y yo no quiero que nadie más sepa. O no quiero oír a la otra persona. Por ejemplo, Arlene, ¿cómo tú estás? Bueno, yo estoy bien. ¿Y cómo te va a ti en el trabajo? En el trabajo a mí me va fantástico. ¿Sabes que yo tengo unos proyectos en mente y tú tienes unos proyectos? Qué brutal, yo me alegro de que tú tengas unos proyectos porque, ve, eso es un ejemplo de muchas personas cuando van a hablar con Dios que solamente le están diciendo a Dios lo que ellos quieren, lo que le parece, y interrumpen, no dejan que el Espíritu de Dios le hable, no deja que Dios le muestre, no deja que Dios haga en sus vidas. Entonces, muchas veces las personas se cansan de orar. ¿Por qué? Porque como es un monólogo, no le dan la oportunidad y el espacio a que Dios se manifieste. Y muchas personas entienden que orar es meramente hablar. One way, una sola dirección. De eso habíamos hablado previamente, que me dijiste, pues mira, Arlene, orar, como la mayoría de las personas dicen, pues es hablar con Dios. Y yo le dije, Elías, para mí en particular, y eso es lo que queremos hablar ahora con la gente que nos va a estar viendo a través de esto que estamos haciendo, es más que hablar, es un diálogo, es una entrega, es mucho más. O sea, es mucho más que pues, one way, es un two way, y es una entrega, es un recibir, es un estar en quietud, es un aprender a esperar, a escuchar, a bajar revoluciones, que eso es bien importante en el mundo tan acelerado que estamos viviendo, y la cultura en general, una cultura globalizada, todo lo queremos rápido. Y la comida, yo la quiero rápido, ¿qué hago? Pip, 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 pip.
Y es una generación microondas. Entonces, lamentablemente, queremos que Dios también actúe así. Señor, mira mi hijo que está esto, aquello y lo otro, y ya. Y entonces Dios también se tarda, lo que para nosotros es una tardanza, pero es que está trabajando en el carácter de las personas, está formando a Jesucristo en la gente, y hay unas cosas que Dios tiene que poner primero para que luego ocurran las demás cosas, y muchas veces no estamos dispuestos a esperar, porque lo queremos aquí, ahora, y lo quiero rápido. Una de las cosas que me llama la atención con lo que tú estás diciendo es que si yo trato mi matrimonio de la misma manera que trato a Dios en la oración, ¿me funciona? Si tratas tu matrimonio, ¿en qué sentido? Pues que voy a hablar con él solamente disparándole y no espero respuesta. Okay. O sea, si yo trato a Dios de esa manera y entonces trato a mi matrimonio de esa manera, ¿funciona? Yo creo que hay que regresar a esa parte del courtship, de cuando querías conquistar a la persona, lo que le llaman el cortejo, esa parte del courtship, donde pasaban horas. Yo me acuerdo, Alberto y yo, mi esposo, pues estábamos lejos, él vivía en y yo me acuerdo eso por teléfono, y esto, y aquello, y uno puede pasar horas y horas y uno así, y hablando lo que para uno que está hablando no son tonterías, porque tú estás haciendo una conexión con esa persona. Claro que sí. Pero entonces para otro, ay, mira esto, qué tonto, qué ridículo, se dicen lo mismo, acá bien engancha ya, no, cuelga el teléfono ya, no. Por lo menos que yo viajaba por teléfono, ese tiempo para mí era valioso, porque yo no estaba sola, en mi soledad, y nada, estábamos hablando. Quizás ahora uno rememora, ay, qué tontos éramos, pero para mí era súper importante simplemente escuchar su voz, saber que él estaba ahí, hablar, qué sé yo, cosas sencillas, pero el saber que estaba ahí escuchándome, que yo no estaba sola en el proceso, que yo estaba guiando de un lugar a otro. Recuerdo también cuando nos casamos que vivíamos en un lugar distante de nuestros trabajos, así que eso era 1 hora, ¿verdad?, de camino. En ese caso no hablábamos tanto, sí, pues llegaste bien y todo lo demás. Para mí era un tiempo de oración. Ay, yo lo ansiaba. Yo recuerdo también, cuando era, ¿verdad?, más jovencita, yo trabajaba en San Juan, desde Ceiba, entonces era 1 hora el trayecto. Y la gente me decía, ay, Arlene, eso es un peligro, que ten cuidado, porque el horario era de 3 de la tarde a 12 de la noche. Esos eran mis mejores momentos. Ay, yo anhelaba ir a trabajar, pero era porque de 2 a 3 de la tarde, claro, un poquito antes, esa hora iba a ser para orar, para cantar, para reír, para llorar, porque para mí era el tiempo de conexión con mi Padre Celestial y con el Espíritu Santo, y yo era feliz. Y todo el mundo, ay, deja ese trabajo. Y yo, pero ¿cómo lo voy a dejar? Si para mí es mi tiempo de intimidad con papá. O sea, aquello eran 2 horas de gloria. Entonces yo llegaba al trabajo y estaba tranquilita, pues nada, hacía lo que tenía que hacer en la computadora y demás. Y cuando ya eran las 12 de la noche, otra vez sí, pues era nocturno y demás, pero yo iba confiada porque yo estaba orando. Yo sabía que todo iba a estar bien. Vamos a dar una connotación a la oración. Orar es hablar con Dios, pero hablar es comunicarse. Y comunicarse es tener una relación. Y tener relación es tener una intimidad con otra persona. Y tener una intimidad es crear una conexión con la otra persona. Imagínense que, y esto es bastante gracioso, de que usted vaya a enamorar a una persona solamente hablándole y no esperando respuesta de la persona. Parecería que estamos hablando de la época de los cavernícolas, donde el hombre iba donde la mujer y le decía ¡pum! Y se la llevó. Eso no es, y lo digo de esta forma porque es jocoso. A veces nosotros vamos delante de Dios, queremos hablar con Él, pero no queremos tener una relación. Queremos hablar con Él y no queremos tener una conexión. Queremos hablar con Él y no queremos tener una intimidad. Pero cuando vamos a la palabra, Dios, que es un Dios de orden, Dios que es un Dios de pacto,
Dios, que es un Dios de intimidad, cuando habla acerca de la relación que quiere tener con el hombre, Él es bien personal y bien profundo en esto. La oración es la que nos lleva a nosotros a poder comunicarnos con Él para conocer su corazón, para conocer su carácter, para conocer su Espíritu Santo y para oír su voz. Y una de las cosas que a mí me agrada más de Dios es que no tan solamente su presencia es extraordinaria, su voz es única y su voz es como estruendo, pero su voz es pasible, su voz es amorosa, su voz trae tantas cosas a la vida de nosotros que nos llena de gozo, nos llena de paz y nos llena de mucha alegría. Yo tengo en mi casa, para poder explicar un poquito más acerca de esto, yo tengo en mi casa 2 ovejas. No me considero un pastor de ovejas porque tengo 2. Si tuviera 100, pues me consideraría un pastor de ovejas. Pero toda mi vida yo he escuchado acerca de la relación del pastor y de la oveja a través de la palabra, a través de predicaciones, y lo he encontrado fascinante. Pero cuando tuve las ovejas, al fin me encontré con otra realidad. Y la realidad es que las ovejas no son como los perros. Me explico. El perro es bien chulito, el perro va donde ti, el perro te lame, el perro quiere que tú lo toques, el perro te busca, menea el rabo y todas esas cosas. Y el perro es una chulería, pero la oveja lo que quiere es comer lo que quiere. Y yo decía, Dios mío, ya yo llevo 3 meses con las ovejas. Y yo estaba esperando que la oveja se acercara a mí y que, qué sé yo, como que se pegara y yo la tocara y me dejara abrazarla. No me dejan. Y yo decía, espérate. ¿Y por qué esa comparación del pastor con la oveja? Hablando del pastor como Jesús, de la oveja como nosotros. ¿Por qué la comparación? Todas las mañanas cuando yo me levanto al son de las ovejas. Y tienen una variedad bien preciosa y todo lo que me están pidiendo es comida. Dios santo, me están pidiendo comida por la mañana y por la tarde. Y si al mediodía me tropiezo con ella, volvemos y me piden comida. Y tú sabes una de las cosas que yo quisiera que ellas hicieran, que por la mañana me preguntaran cómo yo estoy, que me dijeran cómo tú estás. Me encantaría, porque yo les doy comida, yo les doy techo, yo les doy agua, trato de darle cariño, pero no me dejan. Le das el cuidado que requieren. Le doy el cuidado, yo trato de hablar con ella y ellas no quieren hablar conmigo. Solamente hacer eso. Y me da la curiosidad de que a veces nosotros vamos en oración delante de Dios y lo único que nosotros sabemos hacer es lo único. Dame y dame. Qué tremendo. Entonces, cuando yo veo la oveja, yo digo, ven acá. Así que yo me proyecto delante de Dios. Así que nos proyectamos, Arlene. Muchas veces, y es lamentable, porque vamos a Él con la expectativa y la actitud incorrecta. Porque vamos como si Él fuera vamos a poner como un tío benefactor, o es una ATH, o lo que le llaman una ATM, donde entonces yo voy con mi tarjetita. Señor, necesito un carro. Pip, pip, pip. Señor, ¿tú sabes lo que yo necesito? Pip, pip, pip. Pling. Me lo tienen que dar. Señor, mira a mi hijo. Pip, pip, pip. Me lo tienen que dar. Y entonces vamos con la actitud y la expectativa que todo es dame, en vez de... Y sí, Dios nos da cosas y gloria a Dios por eso. Y hay que pedir. Sí. Y hay que pedir. Pero hay que pedir de la forma correcta y claro, siempre que sea su voluntad hecha en nuestra vida, que eso vamos a estar hablando también más adelante. Pero esa actitud, ese estado mental con el que yo voy a Él a través del vehículo de la oración, ¿cuál es? Yo voy a pasar tiempo con Él, voy a escuchar qué es lo que hay en su corazón. Como tú dijiste, las ovejas, y todo es dame. Y muchas veces vamos al Señor con la misma actitud. Señor, esto, y vamos con una lista de todas las cosas. Pero ¿y Dios? ¿Y si Dios viene con una lista hacia nosotros? Que Dios, que Dios entonces también quiere unas cosas de nosotros.
Él también puede exigir, él también puede pedir. Claro que sí. Él puede pedir. Inclusive cuando vamos al principio de la oración, que es hablar con Dios, cuando Dios crea a Adán en el huerto del Edén, dice la Biblia que Dios bajaba para hablar con Adán. O sea, no es que el hombre subía para hablar con Dios, él bajaba. O sea, la intención de Dios, el querer de Dios es primero, él bajaba para estar con él, paseaba por el huerto del Edén para disfrutar de la presencia del hombre. Ay, 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 a mí me rompe la cabeza esto, porque desde pequeño a mí me enseñaron, tú vas a buscar disfrutar la presencia de Dios, pero la palabra me dice que a Dios le gusta disfrutar de mi presencia. Miren, interesante. Que Dios le gusta estar conmigo, que Dios quiere bajar a hablar conmigo. Entonces, aquí todo cambia. Si hablar con Dios es comunicarse con Dios, tener intimidad con Dios, conectarme con el Señor, entonces, como dice Arlene, esto es un tránsito de dos partes. Yo le pido a Dios, pero también le pregunto, ¿cómo tú te sientes? ¿Alguna vez usted le ha preguntado a Dios, ¿cómo tú te sientes en el día de hoy? ¿Qué tú necesitas? ¿Tienes problemas en el reino de los cielos? ¿Cómo yo te puedo ayudar a ser un facilitador para resolver este problema? ¿Le has preguntado alguna vez a Dios, qué problemas tú tienes en las iglesias que están cerca de mí que yo te pueda ayudar? ¿Alguna vez Dios te ha podido contestar, estoy triste? ¿O estoy alegre contigo? ¿O estoy triste porque están pasando unos eventos que quisiera resolver? Eso es parte de la dinámica de la oración. Si solamente tú estás pensando que le voy a expresar a Dios cómo yo me siento, yo creo que Dios también quiere expresarte a ti cómo Él se siente. Y esto es algo bien importante de la dinámica de la oración. ¿Por qué? Porque si usted mejora en la oración, usted mejora en la comunicación con su esposa, con su esposo, con su hijo. Hay gente que cuando empiezan a hablar no le importa otra cosa más que lo que ellos dicen. Si en el día de hoy tú dices, yo hablo con la gente y la gente no me respeta, te voy a decir algo, un truquito. Cuando hables, haz una pausa y espera a que te hablen para atrás. Y escucha lo que te están diciendo. Posiblemente la gente te saca el cuerpo porque tú no prestas atención. Pero en el día de hoy, con esta enseñanza de la oración, te vamos a enseñar a cómo tú puedes tener una mejor relación, no solamente con Dios, sino también con lo que está a tu alrededor. Elías, ¿cómo entonces? Porque lo que queremos es darle unas herramientas a las personas que nos van a estar escuchando. Entonces, ¿qué yo puedo hacer cuando yo vengo a orar? Preparo un lugar. ¿Cómo entonces yo puedo crear un ambiente propicio para que entonces cuando yo cuando yo vaya a dialogar con el Señor, el área o todo esté propicio para que entonces pueda haber una comunicación y no solamente yo dispare pidiendo, sino que yo también pueda tener un momento donde yo me calle, donde entonces mi espíritu se detenga, mi espíritu no, pero entonces que yo pueda abrirme a Él para decirle, Señor, ok, vamos ahora quiero escuchar tu respuesta, quiero que tú hables a mi corazón, a mi mente, que hables a mi oído, quiero percibir, quiero que mi ser interior entonces ahora pueda manifestarse en este momento de intimidad, en lo que tú quieres, Señor. ¿Cómo entonces eso se puede crear? ¿Es posible? Eso es posible. La mayoría de las personas cuando van a orar con bajas expectativas. O sea, yo le pido a Dios a ver si me escucha. Cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, Jesús dijo, Padre, te doy las gracias porque siempre me oyes. En la oración, Dios siempre te va a escuchar. Eso es lo primero. Lo segundo es que tú tienes que tener las expectativas correctas cuando tú vas a orar. Por ejemplo, cuando tú vas a invitar a una persona a tu casa, tú preparas, si lo vas a recibir en la sala, tú preparas el lugar, barre,
tiras hasta esto, Febreze, que tiras Sí. los olores, y entonces acomodas todos los cojines y lo pones todo bien lindo, y preparas también un poquito de agua fría, o quizás un juguito, sí, o unos entremeses, o unos algo para- entremeses. porque tú quieres agradar a esa persona que viene a ti. Porque sabes que viene. Sí, Y esa es la expectativa, saber que viene. Cuando nosotros vamos a orar, nosotros tenemos que tener la expectativa de que Él viene a nuestra casa a hablar con nosotros. Como pasó con Adán, Él baja a hablar con nosotros. Entonces, si vas a utilizar la sala, recoge la sala. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden, que a Dios le gustan las cosas organizadas. Mira, arregla la sala, ponla bonita, aperfúmala. Cuando vayas a orar con Él, coge, sea un mueble, sea un sofá, sea una silla, y prepara un lugar para que Él se siente contigo. Y tú me vas a decir, ¿un lugar para que se siente contigo? Sí, lo que pasa es que si no tienes las expectativas, no lo estás esperando. Si preparas un lugar para que Él venga, aún tu carne está reconociendo de que Él viene a tu casa. Que sea real. Si tú tienes un cuarto donde tú oras, le llamamos un prayer room, un cuarto de oración, prepara un lugar para que Él esté contigo. Imagínate que tú tengas a una persona que la vas a recibir en la sala y estás hablando 1 hora con la persona y la persona está de pie. Nunca le tienes un sitio para que se siente. Si la tienes de pie es porque no tienes importancia para esa persona. Esa persona simplemente entró y se va. Pero el que se sienta en tu casa es una persona querida, una persona que tú estás esperando y la quieres que se sienta amada. sí, que viene a visitar. Te viene a visitar y vienes a pasar un rato agradable. Exacto. Entonces ahí es que nosotros preparamos un lugar. Cuando preparas un lugar y empiezas a decir, Padre, te doy las gracias, y empiezas a orar, ya tú estás con las expectativas. Mira esto, nosotros no tan solamente alabamos a Dios con nuestra boca, sino con todo lo que hacemos. Si preparas el lugar, el cielo dice, me están esperando, me están esperando. Y cuando tú invitas a Jesús a tu casa, Él viene, siempre viene, porque como dijo Jesús, Padre, te doy las gracias porque siempre me oyes. Qué bien. Ay, Arlene. Y cuando hemos creado ese espacio, pero quizás la gente va a decir, ay, pero Elías, no tengo el espacio, o yo no tengo tiempo para orar porque los niños, el esposo, el trabajo. Una de las cosas que Dios me enseñó es la madrugada. Por lo menos para mí, todos los días a las 4 de la mañana el Señor me despierta. Si tu vida está ajetreada, como la vida de muchos de nosotros, tenemos muchas responsabilidades, yo te diría que comiences levantándote 30 minutos antes, cuando los chicos todavía no se han levantado, que todavía están durmiendo, que no, ¿verdad? Tienes que preparar todo para el día, los desayunos. Levántate, eso para comenzar, luego tú lo vas a disfrutar. Levántate un poco antes, cuando todo esté en silencio, es el momento especial, ese momento donde está todo en quietud, pero ya tu mente está alerta, tu cuerpo está alerta, todos aquellos todavía no se han despertado, pero ya tu espíritu está disponible para lo que Dios tiene durante ese día. Yo te aseguro que si tú comienzas tu día de esa manera, orando, intimando, teniendo ese tiempo y ese espacio para pedirle al Señor, Señor, ¿cuáles son los planes que tú tienes para hoy? ¿Cómo yo puedo insertarme en los planes que tú tienes? Las personas con las que yo voy a interactuar, ¿cómo yo lo puedo acercar a ti? ¿Cómo yo puedo ser de bendición a la gente de mi comunidad, en mi trabajo? Como les dijo Elías, yo soy pastora, pero yo también soy maestra de profesión. Y yo recuerdo, en una ocasión vino una mamá a mi puerta, yo estaba atendiendo a mis estudiantes, ella vino a traerme una excusa médica porque el niño había tenido pulmonía y estuvo en el hospital, y vino pues a traerme la excusa médica y pues y excusarlo y a pedir los trabajos. Ya yo te los tenía todos listos en un sobre, pero yo la vi a ella tan cargada, y entonces pues mis estudiantes estaban tranquilos trabajando, haciendo su tarea, y yo dije, bueno, Señor, ahora es que yo la vi tan cargada porque nuestro espíritu siempre está alerta y está disponible para... Y la vi así,
la abracé, oré por ella, bueno, ella comenzó a llorar, pero le di como una palabra de ánimo porque eso era lo que ella necesitaba en ese momento y yo tenía para darla. Y luego entonces ella se fue tranquila, se fue como fortalecida y eso pasó como quien dice, como en 2 o 3 minutos frente a la puerta de mi salón. Después que pasó todo, yo dije, Dios mío, ¿qué yo acabo de hacer? Pero Dios orquestó todo porque los niños estaban haciendo, ¿verdad?, la tarea diaria. Llegó esta persona, como quien dice, interrumpir, pero no fue una interrupción, fue un encuentro divino. Dios abrió una ventana sí, para poder manejar esa situación. Eso es así. Y pude hacerle bendición y luego seguí mi día. Recuerdo también en otra ocasión, una maestra me había pedido que orara por ella porque tenía mucho dolor en una rodilla. Yo no sé qué fue lo que ocurrió, que no se pudo, porque yo le dije, pues, al mediodía pasa por mi salón, pero ya usualmente almorzaba y luego iba a mi salón y me quedaba allí pues meditando o corrigiendo los trabajos o haciendo cualquier otra cosa. Y algo pasó que al mediodía no se pudo. Luego era su periodo profesional y entonces también yo estaba atendiendo a los nenes y ella viene a donde me dice, ay Arlene, esta rodilla me duele mucho. Y yo le digo, siéntate ahí un momentito. Le doy las instrucciones a los chicos y le digo, vente para acá, que ahora mismo yo voy a orar por ti. Claro que sí. Yo tenía mi aceite, yo siempre tengo un potecito de aceite en la cartera, lo busqué rapidito. Me dijo, ¿y aquí? Y yo, pues aquí mismo es, ahora mismo vamos a orar. Y yo dije, Señora, en el nombre de Jesús, tú puedes hacer la obra, porque ella también es una mujer de mucha fe, y yo también lo soy. Y yo dije, mira, ve en paz. Así que nunca va a haber como un momento propicio para uno, no, eso es ahora. Sí, la oración, como bien tú dijiste, el orar de madrugada es el momento específico para tú poder conectarte con Dios de una forma más directa. ¿Por qué? Porque en la madrugada no hay trabajo, no hay movimiento afuera, no hay niños brincando, no hay que atender esto, no hay que atender lo otro. Y tú tienes la oportunidad de que tu mente está relajada, tus pensamientos están tranquilos, están en orden y tú puedes expresarte de una forma mejor. Ahora, no es que es el único momento para orar, porque Jesús dijo orar sin cesar. Nosotros podemos estar orando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque queremos tener una conexión con Dios. Ahora, cuando tú sacas un tiempo de oración, es bueno que lo saques específicamente sin que hayan interrupciones. Y la madrugada es el mejor momento. O sea que tú puedas sacar 15 minutos o 30 minutos para orarle y hablar y estar con Él. Lo puedes hacer. Pero en el día no se escapa la oportunidad de decirle, Dios mío, dame la fuerza, Dios mío, ayuda a esta persona, Dios mío, dame la capacidad para poder bregar con esto. O que de repente tú estés trabajando y el Espíritu Santo te diga, llama a fulano. Porque orar es una comunicación entre Dios y el hombre. Puede ser que yo esté orando, como que puede ser que Dios me esté hablando. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu siempre está alerta y dispuesto a todo lo que Dios tiene. ¿Pero por qué? Porque en la madrugada nosotros preparamos nuestra mente y nuestro ser interior para estar receptivo a todo lo que Dios tiene. Así que, no importa, y yo lo he vivido, no importa dónde yo esté, si yo estoy en el supermercado, y le ha pasado a miembros de nuestra congregación, que de momento estamos en la fila del supermercado, nos encontramos con una persona y hay un encuentro divino. Y oramos por la persona y clamamos y es un tiempo de gozo. ¿Pero por qué? Porque nosotros estábamos a la expectativa. No solamente de lo que Dios me va a dar, porque eso pues en la oración. Pero entonces, ¿qué yo voy a hacer en respuesta a eso que Dios me da? Que Dios me habla, que Dios nos ha dado a cada uno unos dones, unos regalos, pero es para que lo pongamos a funcionar, para bendecir a la gente, porque eso es lo que quería Jesús. Ama a Dios y ama a la gente. Entonces, ¿cómo la gente va a conocer a Dios? Lo va a conocer a través de nosotros, a través de nuestras actitudes, cómo nos acercamos a ellos, cuál es la actitud con la que venimos, si estamos así todo el tiempo gruñones, o si estamos con una sonrisa a pesar de los problemas y de las situaciones que podamos tener. Así que no importa el lugar, la oración se extiende más allá
de ese lugar de intimidad, ese cuarto de oración o de guerra. Porque entonces allí recibimos las instrucciones de Dios para el día, pero estamos constantemente, Dios mío, ayúdame a tomar las mejores decisiones, dame las palabras correctas para acercarme a mi esposo, a mi hijo, a mi compañero de trabajo. ¿Ves? Y eso yo creo que va a ser la diferencia para todos, en el día a día, en esos encuentros que tenemos con las personas, porque nosotros somos la Biblia que la gente lee. Claro que sí. Nosotros somos los representantes de Jesús aquí en la tierra, somos sus manos y sus pies. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué van a decir la gente? Ay, es cristiana, pero si siempre está con esa cara tan amargada. No, la gente va a ver que a pesar de las múltiples situaciones que podamos tener, de enfermedad, situaciones con la familia, siempre hay una sonrisa, siempre hay una palabra de ánimo. ¿Pero de dónde viene eso? Porque hemos tenido un lugar de intimidad con el Padre y sabemos que todo va a estar bien, a pesar de lo que pasa es que esa es la cuestión. Nuestra vida no está condicionada por cómo yo me sienta. Hoy me siento bien, hoy está todo bien. Hoy me siento mal, pues no. Nuestra vida está fundamentada en lo que dice su palabra. Su palabra nos dice que Él está con nosotros, pues yo creo que Él está conmigo. Y entonces nosotros vamos a ese lugar de intimidad como a recargar nuestra fuerza. Es que cuando venimos al Padre, que estamos en ese momento de oración, es como, yo no sé ni cómo describirlo. Ocurre una conexión, sí. Una conexión perfecta. Cuando nosotros leemos en Efesios capítulo 1, dice que Jesús agarró las cosas terrenales y las cosas espirituales y las unió. Hay unas traducciones que dice las fusionó. Cuando nosotros oramos, nosotros nos fusionamos con el Padre, nosotros nos fusionamos con el Hijo, nosotros nos fusionamos con el Espíritu Santo. Entonces hay una conexión de intimidad. Cuando salimos de la casa estamos conectados. Cuando salimos a la calle estamos conectados. Y de momento Dios empieza a hablar. Y aquí que viene una parte que quiero hablar acerca de la oración. ¿Y cómo yo escucho a Dios? ¿Dios habla? Sí, Dios habla. Pero ¿de qué manera Dios habla? Mira, Dios puede hablar audiblemente. Y los que me están escuchando, voy a empezar a tocar diferentes puntos para que puedan entender. Dios te puede hablar audiblemente por el oído. Dios te puede hablar audiblemente en la mente. Esto suena loco, pero es verdad. Audiblemente en la mente. Dios te puede hablar en el corazón. Y Dios te puede dar una impresión de certeza dentro de tu ser. Entonces, te puede hablar de otras maneras. Te puede mostrar visiones. Te puede revelar situaciones. A mí me ha pasado que de momento yo estoy en algún lugar y de momento de la nada aparece una pantalla como si fuera un televisor y me enseñan una película completa. Y me explican lo que hay que hacer y yo me voy y me manifiesto en lo que tengo que hacer. Nosotros tenemos que estar bien, con el oído bien presto a lo que Dios vaya a hablar. Entonces hay gente que va a decir, a mí Dios no me habla. Y yo le voy a decir, ¿sabes qué? Te habla y has perdido las oportunidades de que te habló. Por ejemplo, el Espíritu Santo cuando empieza a hablar con una persona, te habla bien sencillito, suavecito, como si fuera el intelecto tuyo, una voz bien suavecita. Pero siempre lo que el Espíritu Santo te va a decir tiene que ver con la palabra. Por ejemplo, llama a fulano que necesita oración. Y tú vas a decir, eso me lo estoy inventando yo. ¿De cuándo acá tu carne quiere agradar a Dios? ¿De cuándo acá a ti tú te inventas eso? Coge, agarra el teléfono y llama a la persona y ora por la persona. De momento Dios te dice, ponte a orar por fulano de tal, intercede por tal persona. No te pongas a pensar, esos son inventos míos, no lo voy a hacer, eso fue que, yo no sé, me pasó algo y no. Agarra la fuerza que Dios te da y empieza a orar por las personas. Mientras tú vayas siguiendo las direcciones de Dios, poco a poco esa voz se va a hacer más audible. Esa voz se va a empezar a separar de la voz del intelecto y va a empezar a tener un matiz diferente, un sonido, un timbre diferente, donde tú vas a decir, ese es el Espíritu Santo de Dios. Yo lo sé, yo lo conozco porque cada vez que me habla es certero, cada vez que me dice las cosas, yo las hago y Él está ahí presente. Mientras tú vayas teniendo una relación mayor con el Espíritu Santo, seas obediente a su palabra, a lo que te está guiando,
esa relación es mayor y mayor revelación Dios te va a dar. Dios te habla siempre. Y si alguien me dice, yo no oigo nada, yo no veo nada, mira, ni un lagartijo me habla a mí. Yo te voy a decir en esta hora, si no oyes nada, agarra la palabra, que esto es la palabra de Dios. Lee la bienaventuranza, lee las promesas, es palabra de Dios viva. Si el Dios que nosotros le servimos es un Dios eterno, su palabra es eterna, sus promesas son eternas, su realidad y su verdad es eterna, y siempre nos va a hablar a través de la palabra. No hay excusa. La persona que me dice, Dios no me habla, yo le digo a la persona, tú no lees la palabra, ¿verdad? Y la mayor parte de las veces me dice, no. ¿Cómo nosotros queremos que Dios se acerque a nosotros si nosotros no nos acercamos a Él? Exactamente. Y entonces, nuevamente, ¿cómo hacerlo? Levántate más temprano, dile a la carnecita, no. La sábana está muy buena, la cobija está bien rica, pero no. Llegó el momento de que la carne, vamos a crucificarla. Pero eso cuesta. Sí, pero esta cuestión que habíamos hablado previamente en otro libro, esto es, yo tomo algo y dejo algo. Yo estoy tomando ahora lo de Dios, que es más importante, y la carne entonces yo la voy a sacrificar, pero no es un sacrificio, yo la voy a crucificar, porque ahora yo quiero lo de Dios, que es más importante, es eterno. Cuando tú amas a alguien, a ti no te importa el tiempo que tú vas a estar con esa persona. Tú puedes estar 2 y 3 horas y parecen 15 minutos. Sí, no es un sacrificio, no es, que era lo que habíamos hablado antes, que cuando estábamos, ¿verdad? En esa etapa con Alberto y que estábamos lejos, eso era, podíamos estar horas y ahí hablando nuevamente lo que para otra persona sería tontería, pero para nosotros era importante. Y una de las cosas que yo recuerdo que Dios trajo a mi mente, yo le decía, porque nos veíamos solo los fines de semana en aquel momento, yo decía, quiero verme en tus ojos. Quiero verme en tus ojos, porque yo sabía que en el momento de yo mirarme en sus ojos era que lo iba a tener de frente. Qué lindo sería decirle eso al Señor Jesús. Señor, quiero verme en tus ojos. Para verte en los ojos de una persona, la persona tiene que estar bien cerca. Sí. Ahí, cara a cara. Cerquita. Es más, pegadito ahí. Sí, que tú sientes respirar el mismo aire. Sí, y poner el perfume demasiado cerca. Me acuerdo cuando Moisés está en el monte y le dice a Dios, yo quiero verte. Yo no sé tú, pero en mis oraciones yo le he dicho al Señor, yo le coqueteo a Dios. Yo le digo, chico, ayer me tocaste, pero no me has tocado, yo necesito tu presencia. Y a veces yo le digo, déjame verte, déjame ver tu mirada, déjame ver tus ojos. Yo estoy sentir tu perfume, sí. Que de momento tú estás, oye, Dios tiene perfume, de momento tú estás orando, yo no sé si a usted le ha pasado, que usted está orando en la sala y de momento entra un viento suavecito y sopla, le sopla en los pies, le sopla en la espalda, le sopla en el cabello, y usted mira para los lados, mira para afuera y dice, no hay nada moviéndose. Pero es una caricia del Espíritu Santo que te está acariciando, como quien dice, llegué, estoy aquí. O de momento estás orando y de momento un perfume tan agradable y tú dices, ¿de dónde salió esto? Llegó Él. O de momento tú estás y tú sientes una mano que te la ponen en la cabeza. Yo no sé, a mí me ha pasado y el espinazo se me para, yo digo, ay Dios mío. Hay personas que han sentido el abrazo de Dios en medio de una oración. Hay personas que han sentido un toque tan especial. Sí, o la sombra, como que Él está ahí, que tú sientes, pero yo siento como que alguien está aquí, es eso. Esa sombra que Él hace, esa cercanía que como que te da, te vivifica. Y hay algo que pasa en la oración que muchas personas no han podido identificar. Están orando y de repente sienten aquí arriba algo que tienen en la cabeza. Entonces se hacen así y eso sigue. Y se hacen así. Yo lo he sentido como un cosquilleo. Una cosquillita. Y se hacen así y dicen, ¿pero qué me pasa? Es bíblico. En Hechos de los Apóstoles dice, y una llama de fuego se le posó en la cabeza. Entonces la gente siente que es como que le baila. Y es una llama de fuego viva
que está así encima de tu cabeza. Entonces, cuando lo pasa por primera vez, nosotros decimos, ¿qué está pasando aquí? Esto es un animalito que me cayó, no sé. Pero cuando de momento te das cuenta, no se va. Y Dios tiene muchas manifestaciones para decirnos, estoy aquí presente. A mí me agrada cuando de momento tú sientes ese baño, esa gloria que te cae por la cabeza y te corre por todo el cuerpo. Tú de momento estás como una estatua, no te puedes mover. Y tú dices, gracias Señor. Y es tremendo, porque todas estas cosas tú las vienes a sentir cuando tienes intimidad con Él en oración. Y yo te diría más, nosotros tenemos que ser atrevidos. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento dice que solamente van a arrebatar la gente el reino de los cielos los violentos. No dice los valientes, dice los violentos. Y yo no sé, quién sabe, sonará un poco raro para los hombres, ¿verdad? Para una mujer es bien fácil cuando tú le dices, mira, ama a Dios, ama al Señor Jesús. Y todo el mundo dice, las mujeres dicen, ay, eres mi amado. Pero a los hombres, tú eres la novia de Dios. Tú eres la novia. Él es tu amado. Y nosotros tenemos que entregarnos de la misma manera, porque Él quiere estar con nosotros. Y yo no sé, quién sabe, ¿verdad? Yo se lo digo a veces a los hombres y los hombres hacen, ¿qué es esto? Yo le digo al Señor, ¿tú me amas? Se lo digo, ¿tú me amas? Me lo pudo haber dicho ayer, pero yo se lo digo, yo no necesito escuchar todos los días. Yo necesito escuchar. Hay gente que dice, con que te lo digo una vez basta. No, ¿tú sabes por qué no? Porque Jesús cuando estuvo en la tierra, el Padre habló 3 veces y dijo, este es mi Hijo amado. Si lo dijo 3 veces, yo lo quiero escuchar todos los días. Porque yo tengo una relación con Él. ¿Acaso tú tienes una relación con tu esposo y le dices a tu esposo, por lo menos una vez al mes, dime que me amas? ¿Eso es aceptable? No. Aquello que te dije ayer, pues recuérdalo, lo que te dije ayer. No. Lo mismo. No, porque entonces eso es lo que hace que lacera la relación. Entonces, si nosotros lo que queremos es cada día más proximidad, cada día más intimidad, pues entonces no es solamente de Él hacia nosotros, sino nosotros hacia Él. Señor, yo te amo. Quiero conocer lo que está en tu corazón. Quiero mirarme en tus ojos de fuego, tus ojos de posibilidades infinitas. Quiero escuchar el latir de tu corazón, porque ¿qué es eso? Ese abrazo, la cercanía. Entonces, escuchamos lo que hay en el corazón de Dios y queremos ser partícipes de eso, que queremos agradarle y queremos ser de bendición a otros. Pero la cuestión no es protagonismo, porque eso no es. Es que queremos, como amamos tanto a Dios, queremos ayudarlo en la obra. Porque la realidad del caso es que la Biblia dice que nosotros somos embajadores del cielo. Entonces nosotros representamos al cielo. Hay mucha gente que dice, no, yo soy humilde, yo no quiero que la gente sepa lo que yo hago para el Señor. Está bien, yo entiendo ese pensamiento, pero a la misma vez un embajador no se esconde. Un embajador no habla tras paredes. Un embajador habla en público. Un embajador representa al reino de los cielos a viva voz. Entonces nosotros tenemos que representar al reino. La única forma en que tú vas a representar al reino de una manera correcta es teniendo una intimidad con el Señor. Y cuando hablamos de intimidad, tú tienes que empezar a hacer algo que es bien difícil, y es negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguirlo a Él. Cada uno de nosotros tiene una cultura. Yo soy de Puerto Rico, yo me crié, soy puertorriqueño. Allí tú, ¿en Puerto Rico o parte de Estados Unidos? Sí, yo nací en los Estados Unidos, en Nueva York para ser más específica. Y entonces, cuando uno nace en un lugar que hay, por lo menos lo que es cuestión del tiempo, de lo acelerado, si hubiese nacido en otro estado, quizás, qué sé yo, en Idaho o en Utah, que la vida es como más tranquila, es diferente, pero entonces también eso influye en la mentalidad, en cómo uno se desenvuelve, pero es eso, esa crianza, pero claro, una vez leímos al Señor que somos nueva criatura, la cultura entonces que no solo que adoptamos, que es implantada en nosotros, es una cultura diferente, que es la cultura celestial, la cultura original. Pero entonces, ¿cómo conocerla? ¿Cómo conocer esas cosas que el rey
quiere que yo como embajador haga. Eso me recuerda, yo tuve la bendición de ir a Alemania. Yo era la traductora de un equipo, pues yo soy maestra de inglés, sé inglés, y entonces pues me contrataron para que yo fuese la traductora para los atletas. Y entonces una vez al día, siempre en las mañanas, todos los traductores, por decirlo así, pero yo era como una de las representantes del equipo, iba, allí nos daban las instrucciones del día, dónde se iba a comer, los horarios, porque no, la competencia en un momento había sido en un escenario y luego nos tuvimos que mudar, pero entonces íbamos a una escuela a comer, pero entonces donde nos estábamos quedando, que era un tipo de hostel, pues el desayuno era, bueno, aquello fue increíble. Pero lo que quiero traer con esto es que nosotros hablábamos español, porque éramos de allí, entonces había unas personas, fuimos a McDonald's a comer y pasó un muchacho y nos escuchó, él era francés, pero entonces nos escuchó hablando español y él decía, ¿de dónde son ustedes? Y entonces le dijimos que éramos de Puerto Rico, teníamos entonces pues la insignia y todo lo demás. Y él, ay, qué bueno escucharlos. Así que tú escuchas y es un idioma diferente. Recuerdo también en otra ocasión que fui a los Estados Unidos y estábamos en un museo y pues nada, pues allá hablan todo en inglés y conmigo no había problema. Pero de momento escuchamos a una persona que estaban hablando español y uno rápido, ¡tring! Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros adoptamos la cultura del reino, nosotros entonces comenzamos a buscar gente que hable como nosotros. Y rápido, ¡cling! Sí. Así que, por eso nosotros entonces tenemos que aprender a afinar nuestro oído y a darle mute o bajar el volumen de todo lo demás para aprender a distinguir la voz de Dios por encima de otras. ¿Y cómo se hace eso? En esos momentos de intimidad, esos momentos donde me levanto de madrugada, ay, pero es que yo no me puedo despertar, pues dile al Espíritu Santo que te ayude, échate agua en la cara, haz algo, pero nosotros tenemos que vencer esta carne, tenemos que decirle a la carne, no, aquí el que manda es el Espíritu, yo te someto, y te crucifico. Y una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros a poder conocer la cultura celestial es acercarnos a Dios a través de leer la palabra y a través de oración. Ahora, la cultura celestial no se parece mucho a la cultura terrenal. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos acercándonos a Dios, lo que significa amor en Puerto Rico no es lo que significa amor en el cielo. Porque amor en Puerto Rico tiene una profundidad llana. Amor en el cielo tiene una profundidad extraordinaria. Cuando tú preguntas en el cielo, ¿qué es amar? Te dicen, poner tu vida para salvarla del otro. Ay, Dios mío. Cuando tú preguntas en Puerto Rico, ¿qué es amar? Es cuando tú quieres mucho a una persona y le demuestras regalándole cositas y sacando tiempo con la persona. Y tú le preguntas, ¿y estás dispuesto a morir por ella? No. Y nos quedamos como que, espérate. Entonces la definición es diferente. Me gustaría que cada persona que nos está viendo pueda buscar la definición de lo que es cultura y pueda ver los ámbitos de lo que es la cultura. Porque cuando nosotros comparamos la cultura celestial con la cultura terrenal, es bien diferente. Y cuando hablamos de cultura, ¿qué hablamos? Idioma, moneda, costumbres, vestimenta, alimentos, leyes. Hablamos de todo eso. Entonces, cuando nos acercamos a Dios y representamos al reino de los cielos, nuestra cultura es celestial. Y la cultura puertorriqueña, o venezolana, o mexicana, o peruana, o salvadoreña, o estadounidense, o canadiense, la parte que sea, cesa. Y entonces cae en acción la cultura celestial. Y esto es bien interesante porque entonces podemos tocar ahora el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos deja a nosotros. Y antes de leer el Padre Nuestro, hay una parte bien importante y es el por qué Jesús enseña el Padre Nuestro. Y una de las cosas es porque los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué?
Cuando tú lees la Biblia y lees el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que los discípulos hicieron varias preguntas al Señor, pero esa fue una pregunta bien directa. No fue como en un momento los discípulos le dijeron, oye, ¿por qué tú le hablas a la gente en parábola? Como una preguntita que cubre varias áreas, pero esta fue directa. Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ellos veían que Jesús se pasaba la madrugada orando y de momento el otro día los milagros llovían, las sanidades llovían, la palabra era poderosa. Entonces ellos decían, ven acá, esto de oración funciona. Inclusive en una parte Jesús le da autoridad y le dice, vayan de 2 en 2, echen fuera demonios, salen enfermos y prediquen el evangelio. En un momento dado, ellos tuvieron una lucha con un endemoniado que el demonio no quería salir. Y el padre del muchacho va donde Jesús y le dice, ellos no pueden. Y cuando dice ellos no pueden, es que estaba un jato encima de ese tipo. Y sal fuera y no se iba. Y sal fuera y no se iba. Entonces, viene Jesús y se acerca y le dice, vete, se fue. A los discípulos les rompió la cabeza y pero ¿cómo que él lo hizo tan fácil? Entonces Jesús dice, es que este demonio, no sale, si no es con oración y ayuno. Y los discípulos dijeron, enseñaron a orar. Espérate, no. Entonces, y es interesante, Elías, que Jesús se pasaba todo el tiempo orando y Jesús era el Hijo de Dios. Entonces nosotros pensamos que pues 15 minutitos y un ratito, pues con eso es suficiente. No, mi hermanito. Ahora más que nunca, hay que estar constantemente. Mire, nosotros nos pasamos todo el tiempo ahí pegados en las redes sociales. Pégate a la red de Cristo. Pégate a la red de la oración, que es así, que te va a dar dividendos eternos. Sí, Señor. Entonces, vamos a leer unos pedacitos del Padre Nuestro. Y yo quiero hacer énfasis en los primeros versículos del Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro empieza por etapas. Empieza, número 1, reconociendo que Dios es Padre, reconociendo y adorando a Dios, reconociendo que hay un reinado. Y después que reconoce eso, entonces empiezan las peticiones. Pero vamos a agarrar esos primeros tres menciones que se dan, porque son vitales para tú poder entender esa relación que tú puedes tener con el Señor. Y te vas a sorprender, porque a veces lo leemos o lo recitamos porque no lo sabemos de memoria y no entendemos la profundidad de lo que quiere decir. Vamos a ir a Mateo 6, el versículo 9 al 13. Vamos a poner los espejuelitos aquí. ¿Tú lo tienes ahí? Sí. Por favor, léelo. Lo voy a leer completo. Dice, Mateo 6, del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así. Me gusta que está escrito en rojo, así que es Jesús mismo hablando. A estas cosas le tenemos que dar mayor énfasis. En las palabras que es Jesús mismo el que nos está dando estas enseñanzas. Así que Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Tremendo. Jesús habla acerca de la oración. Y cuando Jesús habla de la oración, lo primero que menciona es Dios. No dice Dios, dice Padre. Entonces, en Puerto Rico, donde yo vengo, el Padre es una persona que suple la necesidad, es una persona que da techo, es una persona que da herramientas. Pero el que está hablando aquí es Jesús, le está hablando a los judíos. El Padre para los judíos significa mucho más de lo que significa quizá para otras culturas. Por ejemplo, cuando tú llamas a una persona padre, significa que tú tienes herencia en él. Significa que tú tienes un oficio que él te da, y te enseña. Significa que él te da una cobertura, que su nombre te da autoridad y te da cobertura. Y significa de que porque él es padre, tú eres hijo y puedes disfrutar de todo lo que él posee. O sea, cuando empezamos con el Padre Nuestro, estamos diciendo, papito, para empezar. Te da identidad, te da su genética. Te da su genética, te dice, papito que estás en los cielos. Y con eso tú estás diciendo,
el cielo también es mío, santo. Lo que tú tienes también es mío. Tú me quieres dar herencia. Te está diciendo todas esas cosas. Cuando dice, Padre nuestro, es una posesión. Tú eres nuestro, tú eres mío. Y si tú le dices a Dios, tú eres mío, le estás diciendo, yo soy tuyo. Le está diciendo también eso. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Me encanta esa definición porque mi herencia es de los cielos. Mi herencia está en los cielos. Y cuando tú buscas información acerca del cielo, en el cielo no hay pobres. Aleluya. En el cielo no hay hambre. Gloria a Dios. En el cielo no hay desnudez. En el cielo no hay necesidad. Esa porción de Dios en tu vida es completa. Y tú le estás testificando, yo soy tu hijo. Nada más con empezar el Padre Nuestro, tú estás querido en el cielo. Amén. Tú estás querido. Y dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo te adoro y te bendigo. ¿Por qué? Porque tú eres santo y tú me haces santo. Porque tú eres bueno y tú me haces bueno. Porque tú eres digno y tú me haces digno de disfrutar las cosas en el cielo. Porque tú eres mi papá. Nada más ahí te amarra con el cielo y todas las bendiciones que hay en el cielo para ti. Y después que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Esta frase es una frase súper importante para nosotros los cristianos. Venga tu reino, te está hablando acerca de un gobierno. Y el gobierno del cielo no es un gobierno de presidentes, ni de gobernantes, ni de alcaldes, Ni de democracia. ni de democracia. Es otro tipo de gobierno. Es un reino. Y cuando tú usas la palabra reino, el que gobierna es un rey. Y las leyes en el reino de los cielos o en el reinado son puestas por quién? Por el rey. No son puestas por el pueblo. Y entonces cuando miramos, la Biblia dice que nosotros tenemos un rey justo. Jesucristo es nuestro rey justo. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así sea hecha en la tierra. La invitación, miren mi hermano, esta invitación es tremenda. Te están diciendo, ven y conoce, sube acá al cielo, ven y conoce la cultura celestial. Ven y conoce cómo se mueve el Padre, ven y conoce cómo se mueve el Hijo, ven y conoce cómo se mueve el Espíritu Santo, para que tú lo representes así mismo en la tierra. Es una oferta. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy orando, ay santo Dios, el Padre está deseoso de revelarte cómo Él opera en el cielo para que tú hagas lo mismo en la tierra. Revelación. O sea, que está disponible. No tan solamente está disponible, está comprometido a que sea así. Yo lo quiero. Pero aquí vamos a algo. Tenemos que ver con quién estamos hablando. Yo quiero traer este punto porque a veces nosotros nos confundimos. Cuando yo voy a hablar, me voy a comunicar con Arlene es mi pastora. Cuando yo voy a hablar con un alcalde, el alcalde está en el pueblo gobernando. Cuando yo voy a hablar con una persona que es millonaria, yo estoy hablando con esas tres personas, con Arlene, con el alcalde y con la persona millonaria. Ahora, de las tres personas me van a dar tres diferentes cosas. No me van a dar lo mismo. Yo puedo decirle a la gente, yo conozco a Arlene. Y van a decir, es tu pastora. Y yo le puedo decir a la gente, yo conozco al alcalde, pero no como Arlene. Y yo puedo decir, tú sabes que los otros días yo estuve hablando con el millonario. Y lo conocí, pero no como el alcalde y no como Arlene. Cada persona me va a dar diferentes cosas. Cuando nosotros vamos a donde Dios, tenemos que definir quién es Dios. Dios es el creador del universo. Dios es el todopoderoso. Y Él tiene algo tan extraordinario que ningún ser humano lo tiene. Él es eterno. Y cuando Él habla, su palabra es eterna. Esa palabra nunca caduca. Si Él te dice, yo te amo, significa, yo te amo eternamente. Si Él te dice, yo te voy a bendecir, es, yo te voy a bendecir eternamente. Si Él te dice, te voy a guardar, yo te voy a guardar eternamente. Cuando nosotros estamos hablando acerca del Padre Nuestro, esto es una verdad eterna. ¿Sabes qué?
viene a mi mente una imagen, el rey tiene un sello y lo tiene en su anillo. Y cuando el rey da una orden o un mandato, en ese papel, él le pone ese sello. ¿Y quién le va a quitar eso al rey? Nadie. Entonces él pone su impresión, su sello, su emblema sobre esa palabra, y eso llega hasta la otra persona, y la otra persona ¿qué hace? Una vez se rompe el sello, es definitivo. Lo que dice ahí, lo que ahí está escrito, entonces se abre pues ese edicto o ese decreto o eso que el rey ha dicho, ha dictaminado, y eso tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque tiene el sello del rey, y el que no lo haga va a sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque ese tiene el sello del rey que está en su anillo, miren, y él mismo. Si Dios ha puesto una palabra sobre tu vida, esa palabra primero suena en el cielo, Sí. y es eterna. Si está en el cielo, no hay hombre que la pueda romper. No hay demonio que se pueda interponer. No hay nada que pueda decir. Eso no se va a dar. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y cuando el rey firma un edicto, es un decreto y nadie lo puede tirar por el piso y decir no es válido. Es así. Entonces, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. A mí me da mucha curiosidad porque cuando muchas veces nosotros oramos, y le voy a hablar con la sinceridad, nosotros queremos ayudar a Dios. Y a veces nosotros planificamos y decimos, ¿tú sabes qué? Yo le voy a pedir a Dios que haga tal cosa. Y le damos el plan, le damos las instrucciones a Dios en la oración. Y tú vas a hacer esto y vas a agarrar a esa persona y lo vas a llevar a tal lugar y le vas a hablar y lo vas a enfrentar. O muchas veces decimos, aparécete en el cuarto. Qué abusadores somos. ¿Cómo tú quieres? Si pidiéramos eso para nosotros, Señor, aparece también en el cuarto. Y venimos con las instrucciones. Dios mío, y hay cristianos, ¿verdad? Hay cristianos que a veces cometen el error de que hay gente que le gusta manipular. Y le dicen, Dios mío, yo quiero que tú me des tal trabajo. Y ese no es el trabajo que Dios le quiere dar. Pero como ellos no están dispuestos a escuchar a Dios, ellos quieren imponer su juicio delante de Dios, le dicen, me lo tienes que dar y me lo tienes que dar. Y entonces aquí que vienen las palabras equivocadas cuando se utilizan. Yo decreto y declaro de que ese trabajo es mío. Primero averigua si la voluntad de Dios es con ese trabajo, antes de lanzar palabras. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos en este mundo que están frustrados porque utilizan sus palabras erróneamente y no tienen resultados efectivos. Porque los resultados que tienen son carnales, no son conformes al reino de los cielos. Y aprender a identificar qué es lo que Dios quiere es clave para poder andar como Jesús anduvo aquí en la tierra. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Tu voluntad en mi vida. Primero empieza conmigo. Usted quiere que Dios se manifieste en su casa, en su familia. Usted quiere que Dios se manifieste en su iglesia. Primero le pide a Dios, manifiéstate en mi vida. Ayúdame a conocerte, cómo tú te mueves. Ayúdame a conocerte cómo es el Espíritu Santo. Y cuando tú tengas esa relación y puedas empezar a ver cómo es esa movida, tienes la experiencia y tienes el ejemplo para poder explicarle a otras personas para que Dios se manifieste igual. Porque mi amada hermana y amiga Arlene, ella es pastora, pero ella no quiere que la gente de la iglesia vengan y le digan, este domingo tú vas a predicar tal tema. ¿Verdad que tú no quieres eso? Yo predico lo que el Señor me dice. Tú no quieres que la gente diga, No. ¿tú sabes qué? Este domingo nos vamos a vestir de violetas todos, vamos a ponernos zapatos color oro y vamos a llegar brincando a la iglesia. Y tú vas a decir, ¿pero quién es la pastora, tú o yo? Hay un orden, hay unas autoridades. Y así venimos a los pies del Señor. Le decimos, Señor, tú te vas a manifestar de esta forma. ¿Y quién te dio permiso? ¿Quién te dijo a ti que tú eres cabeza de Cristo? ¿Quién te dijo a ti que tú eres cabeza de Dios? Sométete debajo de Él. Escucha su voz. Te va a ir bien. Porque los caminos de Dios son más altos que los hombres. Y el propósito de Dios es mejor que el de los hombres. Tú piensas que le estás pidiendo a Dios correctamente. Dile al Señor, te estoy pidiendo, pero hágase tu voluntad. Y si hay algo mejor, yo estoy dispuesto a recibir eso que viene para mí. Amén.
Hay algo, y con esto vamos a terminar el estudio. Vamos a leer dos ejemplos donde Jesús hace referencia de cómo es su relación con el Padre y cómo es que Jesús se mueve aquí en la tierra. Jesús es el ejemplo a seguir. Si hay alguien que quiere hacer las cosas bien, te tiene que parecer a Jesús en todos los aspectos. Ese es el modelo. Si hay alguien que dice, déjame ver si lo que yo estoy haciendo se parece a Jesús y no se parece a Él, esto es bien sencillo. Le dices al Señor, yo me arrepiento de mis caminos y lo pongo a un lado y yo quiero que tú me des esa visión y yo quiero entrar en el orden tuyo. Dice la Biblia en Juan capítulo 5, versículo 19. Juan 5, 19. Porque la gente le preguntaba a Jesús, ¿cómo es que tú haces tantos milagros? ¿Y cómo es que tú echas fuera los demonios? ¿Y cómo es que tú...? Y Jesús viene y le explica. ¿Verdad? Sí, léelo, por favor. Juan 5:19 dice así. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, ese de cierto es, esto es veraz, esto es fiel, esto es lo que hay. De cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Pero ¿y cuándo Jesús ha visto hacer algo al Padre? En la oración. Pero ahora vamos. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Gloria a Dios. Qué tremendo. Dice también Juan capítulo 12, versículo 49. Vamos a buscar lo que nos ayuda a nosotros. A ver. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mira cómo Jesús se movía. Jesús no iba a hacer su voluntad. Nunca. Y Jesús decía, yo veo lo que el Padre hace. ¿Cuándo lo ve? En la oración, en la intimidad. El Padre le revelaba a Jesús lo que hacía por la madrugada, lo que iba a pasar en el día. Le revelaba a dónde tenía que ir, con quién tenía que hablar. Y eso me llama mucho la atención porque Jesús entró a Samaria y habló con la samaritana en el pozo. Y cuando llegó al pozo le dijo a los discípulos, váyanse a buscar comida. Los despachó y se quedó solo. Y de momento Jesús le dice a los discípulos, vamos a montarnos en el bote y vamos a Gadara, al otro lado del mar de Galilea, a un lugar donde hay gentiles. Jesús tenía una cita con el endemoniado. ¿Por qué? Porque en oración por la madrugada lo vio. Y usted le va a decir, oye, ¿y nosotros podemos ver al Padre obrando? Sí. Y muchas veces lo hemos visto y no hemos identificado que lo hemos visto. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que yo estaba guiando, los que conocen a Puerto Rico, de Calle hacia Ponce, bajando por unas cuestas, y era jueves. Y estoy guiando y de momento se me nubla la vista, aparece una pantalla de televisor súper gigante y yo veo lo que va a pasar en el culto que va a acontecer dentro de 2 días. Veo lo que pasa, la palabra de Dios que se predica y todo, y de momento cuando caigo en mí, sigo guiando el vehículo. Y yo dije, ¿qué pasó? Y el Espíritu Santo me dijo, acabas de ver lo que va a acontecer dentro de 2 días. Haz como se te enseñó. En ese momento yo vi al Padre trabajar. Muchas veces Dios nos da visiones, nos da sueños y nosotros no nos podemos ubicar. Esa es la forma en que Dios te empieza a hablar de cómo el Padre trabaja, de cómo el reino de los cielos se manifiesta, de cómo son las cosas en el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que seguir esa misma enseñanza. El día que nosotros digamos, déjame sentarme a planificar cómo yo voy a operar en la iglesia, estamos erróneos. Porque se supone que lo hagamos como Jesús. Hay cosas que la palabra de Dios nos indica. No es que nosotros vamos a decir, Dios, nos levantamos por la mañana y decimos, Dios mío, por el lado derecho o por el lado izquierdo. Eso no es. Dios mío, ahora, ¿qué voy a comer? Si me toca la mano derecha, carne. Si me toca la mano izquierda,
vegetales. Eso no es. Hay instrucciones en la Biblia, pero cuando vamos a planificar nuestra vida, nuestro culto, nuestras decisiones para con el reino de los cielos, tenemos que decirle al Señor, te quiero ver orar para yo poder repetirlo. Revélame tu mover. Revélame, porque si no, nosotros estamos a ciegas. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de planificar y ponemos esos planes en acción y no funcionan? Y las puertas están cerradas. ¿Y cuántas veces nosotros vamos en oración y Dios viene y te dice, porque esto es una locura para la gente del mundo, Dios viene y te dice, montate en el carro y ve a tal sitio. Te montaste, fuiste a tal sitio, se te abrieron las puertas, los contratos se dieron, los trabajos se dieron, y cuando tú terminas tú dices, ¿pero qué pasó? Porque cuando nosotros vemos cómo el cielo trabaja, las puertas se abren. Porque dice la Biblia que Jesús es el que abre la puerta, y si la abre, nadie la puede cerrar. Y si Jesús cierra una puerta, nadie la puede abrir. ¿Qué nos conviene a nosotros? Orar. Sí. Es vital. Orar es nuestra vida. Es ese fuel, esa gasolina que nos va a ayudar durante el día y durante la semana. Entonces, si nosotros queremos hacer lo que Dios desea, si queremos cumplir su voluntad por encima de la nuestra, ¿cómo entonces Dios me la va a comunicar? ¿Cómo Dios entonces me va a dar su información si yo no paso tiempo con Él? ¿Cómo ese download va a llegar, verdad? Si utilizamos términos así de computadora, ¿cómo entonces Él va a traer esa información a mí, a mi espíritu? Si yo estoy en inquietud, he bajado la guardia, ¿verdad? En ese sentido de que no hay distractores, y yo entonces puedo tener ese tiempo de tú a tú con el Espíritu Santo, a la expectativa de las grandes cosas que Él va a hacer, de lo que Él me va a mostrar, de lo que Él me va a revelar, porque está velado, pero entonces esa cortina Él la quita, para que entonces yo pueda ver ese hombre interior. Eso es una de mis oraciones. Dios mío, abre mis ojos espirituales, abre mis sentidos espirituales, para que yo pueda percibir lo que tú tienes, tu cercanía, tu poder, que yo te pueda escuchar, que yo te pueda ver, para entonces accionar y obrar, así como Jesús lo hacía. Lo que yo veo hacer al Padre, eso yo lo voy a hacer. Lo que yo escucho del Padre, eso es lo que yo voy a hablar. Y en esa parte hay un versículo que dice que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento. Cuando esos ojos son abiertos, nosotros podemos entender muchas cosas. Se nos revela la palabra, se nos revelan muchas cosas. La oración es eficaz. La oración es eficaz. La oración puede mucho. ¿Cuál es el versículo que dice que la oración del justo, en lo que alguien lo busca, hay algo que en la oración ocurre? Mire esto. Donde usted vaya a orar en su casa, por favor trate de siempre orar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque cuando usted ora en el mismo lugar, hay una impresión espiritual. Es como la huella digital de nuestros dedos. Se queda una impresión espiritual en el lugar donde nosotros oramos. Y esa impresión está allí. Se convierte en un lugar de encuentro. Yo una vez fui a visitar a un amigo mío, Yauco, y me invitan a la sala y yo me voy a sentar en el sofá y yo pego un brinco. Pegué un brinco y dice, ¿qué pasó aquí? Y la esposa del amigo mío me dice, ¿qué pasó, Elías? Yo le dije, yo no me puedo sentar ahí. Y me dice, ¿por qué? Le dije, ahí oran. Ella me miró y me dijo, ¿cómo tú lo sabes? Y yo le dije, ahí hay alguien que ora. Y yo respeto el lugar de oración. Y ella empezó a reírse y me dijo, ¿pero cómo es posible? Y yo le dije, es que se queda la esencia de esa conexión con el cielo y el hombre se queda. Y eso es algo precioso. Cuando saques un lugar para orar, sigue orando en ese mismo lugar. Sigue orando. Para Dios no es un problema, porque Dios habla en diferentes lugares. Hay gente que Dios le habla en el carro, una cosa increíble. Es un momento que se sienten relajados y Dios le habla en el carro. Hay gente que Dios le habla en el baño, bañándose. A mí me ha pasado un montón de veces. Una vez yo me estaba bañando y siempre dentro de mí hay una oración, siempre dentro de mí hay algo. Y yo me estoy bañando y se desaparecieron las paredes y yo veo al Señor Jesucristo que se me para de frente y yo dice, oh Dios,
literalmente, oh Dios, es Dios, oh Dios. Yo dije, oh Dios. Entonces, yo no busqué taparme porque Él me ve, Él sabe quién yo soy. Y cuando se me presenta, yo digo, oh my God. Él es precioso para, mire, cuando usted ora, se le revela el cielo a usted. Usted quiere ver a Jesús, ore, busque su presencia. Usted quiere intimar con Él, pase horas con Él. Búsquelo, dice la palabra, que el que me busca me va a hallar. A través de la oración tú tocas a la puerta del cielo y si tú sigues toca y toca y toca, Él viene y Él se va a revelar a tu vida. La oración es sumamente importante y marca territorio y marca los lugares y crea una impresión extraordinaria. Y la oración, escúchame, mamá que me escuchas, dice la Biblia que la mujer es cabeza de los hijos. Ponle la mano en tu cabeza a los hijos y bendícelos en oración. Porque esa bendición va a ir con ellos para todos lugares. Esposo que me escucha, ponle la mano en la cabeza a tu esposa y ora por ella. Que ella va a recibir bendición. Esposa que me escucha, escúchame bien. Cuando vayas a orar por tu esposo, no le pongas la mano en la cabeza. Porque el que le pone la mano en la cabeza a tu esposo es Jesucristo. O la cabeza que Dios puso por encima de él, que es el pastor, o un ministro que Dios puso. Ponle la mano en el corazón. Ponle la mano en el corazón e intercede por tu esposo. La oración puede mucho. El versículo sí, esto lo vamos a leer para concluir esta enseñanza. Más adelante vamos a estar hablando un poquito más sobre el Padre Nuestro, que hablamos someramente, pero ya entonces en la próxima intervención vamos a profundizar aún mucho más. Así que entonces lo leo y con esto entonces vamos a concluir esta enseñanza. Le encontramos en Santiago capítulo 5, los versos del 13 al 16 y dice, comienza con unas preguntas. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y yo creo que estos son como unos mandatos, como unas herramientas que nos está dando el escritor bíblico, que los debemos tomar como unas joyas, como unas gemas de gran valor que nos van a ayudar en nuestro caminar. Así que estás afligido, ora. Estás alegre, canta alabanza. Así que ora, pero con alegría, cantando salmos. ¿Estás enfermo? Estaba hablando de esto con Elías y esto se lo voy a decir con corazón pastoral. Muchas veces las ovejas o las personas que se congregan tienen unas ideas preconcebidas del pastor, de que el pastor es Superman o Superwoman y el pastor no me ha llamado, yo he estado enfermo y a mí nadie me llama. Bíblicamente aquí te dice que si tú estás enfermo, tú vas a llamar. Pero aquí no dice que llames al pastor, lo puedes hacer, pero que llames a los ancianos de la iglesia, esas personas que son personas escogidas, como se escogían a los apóstoles, o como escogieron a Esteban, que habían unos requisitos, un hombre lleno de Dios, o una mujer también, ¿verdad? Ese grupo de los ancianos, de los diáconos. Dice que el que está enfermo es el que va a llamar, y que esas personas van a orar, y que le van a ungir en el nombre del Señor, y que esa oración de fe es una oración con fe, con intensidad, es una oración con potencia. Lo va a salvar. Dios lo va a levantar y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Oye, pero esto es una oración de power, de dunamis. Y luego te dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pero no lo vas a confesar eso a todo el mundo. Tiene que ser a la gente espiritual, a la gente que te va a apoyar. Espérate un momento. Ajá. Y la confesión no es en la oración entre yo y Dios. Debe ser con el hermano también. Lo puedes hacer con el Señor. Pero lo interesante de esto es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es un grupo de apoyo. Amén. Porque las personas que están con nosotros en el cuerpo de Cristo, justamente somos un cuerpo. Imagínense que yo voy caminando y le doy un cantacito en el dedito pequeño del pie, lo va a sentir todo mi cuerpo. Así que si hay algo en mí que se está doliendo, yo lo puedo hablar con el cuerpo de Cristo y ellos me van a apoyar y me van a ayudar. Entonces aquí dice que confieses
tus ofensas unos a otros y orar unos por otros. No es chisme, no es hablar tonterías, no. Orar. Wow. Orar para que seáis sanados. Pues entonces, ¿dónde no me sano? Yo tengo que ir aquí sí, puedo ir. O sea, hay una campaña. Pero aquí dice que los ancianos de la iglesia van a orar por mí y yo me voy a sanar. Y que yo me confiese unos a otros, confesado vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. Y mira, y con esto vamos a cerrar. La oración eficaz del justo. ¿Quién es el que está orando? Un justo, uno que está justificado, uno que está santificado por el Señor. Y no es una oración cualquiera, es una oración eficaz. Y aquí dice que esa oración puede mucho. Así que, ¿qué entonces nos dice esto? No te canses de orar. Si Dios ha dado una palabra, no te canses. Sigue, habla con tu hermano de eso que Dios ha puesto en tu corazón. Mira, Dios como que ha puesto esta semilla en mí, este plan para hacer esta. Háblalo con tu hermano, miren, y júntense. Porque entonces dos se ponen de acuerdo, que eso podemos hablar más adelante en la oración del acuerdo. Que eso también es otra herramienta maravillosa que tiene el cuerpo de Cristo. Pero vamos entonces a quedarnos aquí que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que nuestra oración puede mucho. No importa si la persona está donde esté, si yo oro, esa oración va a llegar. Ese poder, eso que viene junto con la oración, va a hacer el efecto y va a ser eficaz. ¿Y cómo yo puedo hacer una oración siendo justo? Conociendo el reino de los cielos, poniendo a Dios en primer lugar, poniendo el reino de los cielos en primer lugar. Hasta aquí nosotros terminamos con la enseñanza. Le pedimos a Dios de que esta palabra la transforme en tu corazón, de que el Espíritu Santo la ponga en tu vida. Y mira, y como hacen mis ovejitas, ellas rumean, agarran la palabra y la digieren, y la digieren, y la digieren. Y le pedimos a Dios que sea así en tu vida. Así que saludamos a todos los pastores que nos escuchan, a todos los evangelistas, ministros y a todas las iglesias. Un saludito a Cedrés en Arizona, que lo dan un montón, y a Indiana, a Misael y a Morovis también, a mi amigo Jimmy, el pastor Jimmy. Así que Dios los bendiga y la paz de Dios sea con ustedes. Amén.